por tratarse del 1 de mayo, repito, y estimado señor. Juan Enrique, Sí, le ¿cómo dimos está? un rato más a Tuni Coleman, Día del Trabajador. Él está en su casa hace mucho tiempo ya y dijimos, Sí. vamos a dejarlo dormir una horita más. Sí, claro. Y ahora sí le decimos buen día a Raúl Tuni Coleman. Buen día. Efectivamente se atrasó un poco este diálogo de borrachos de la mañana. ¿Sí? No generalices, ¿eh? Hacete cargo, no generalices. No nos pongas a todos. Está con cara pícara hoy, me Sí, parece, hoy está ¿eh? Tiene a pícara. carita unos ojitos que le brillan diferente. Un poco más descansado. Ah, debe ser. Es eso. Raúl, evidentemente se está pensando en una salida, eso está claro. En algún momento habrá que empezar a abrir las puertas de las casas y ver qué piezas se pueden mover para que este complicado engranaje de la economía argentina comience a funcionar nuevamente. Y tengo entendido, he escuchado por ahí, he leído, he consultado ayer por la tarde de que podría, potencialmente, depende de lo que pase con las estadísticas de los contagios, podría potencialmente y eventualmente pensarse en una salida diferente a partir de que se cumpla este plazo del aislamiento obligatorio. Bueno, primero tenés ahí a Andrés, que va a vivir la experiencia ya en muchos estados norteamericanos, empezando por Texas, desde hoy mismo, donde se empiezan a abrir los shoppings y los teatros al 25%, o sea, qué sé yo, me imagino en un teatro o en un cine, 1 cada 3 o algo por el estilo. Habrá que ir viendo cómo, pero se empiezan a abrir actividades que te diría no se han abierto en otros lados del mundo. O sea que vamos a tener experiencias. El chimento que yo tengo para comentarles es que a los intendentes del Gran Buenos Aires les llegaron formularios mandados por la gobernación diciéndole, a ver, ¿qué es lo que quiere abrir usted? ¿Y cómo lo va a abrir? Por ejemplo, ¿qué fábrica quiere que empiece a trabajar? ¿Qué comercio quiere que empiece a trabajar? ¿Y de qué manera lo haría? ¿En qué horario? Le preguntan, por ejemplo, ¿y los empleados? ¿Cómo van a llegar a ese trabajo? Bueno, formularios concretos, ¿eh? No es que le está diciendo, ¿usted qué piensa para el futuro? No, póngame el nombre de la empresa, cuántos trabajadores tiene, cómo funciona, en qué horario funcionaría y cómo llegaría la gente a trabajar o cómo llegaría la gente a hacer las compras ahí. O sea, se están empezando a buscar formas concretas de ir saliendo, sí. Muchos dicen que ya hay bastante actividad en muchísimas provincias, ¿no? Sí, Tuni, ¿sabés cómo estás? ¿Bien? ¿Sabés Muy que yo estaba pensando, y recién hablaba con algunos compañeros acá, con Dicky, por ejemplo, que me preguntaba, hablaba con Guille también, que si puedo cambiar el auto, no puedo cambiar el auto, me conviene, no me conviene. Y hay que decirlo, ¿no? El ser humano es un animal de consumo. Seguramente todos queremos ver, nos gustaría salir a tomar un café, un meeting, charlar. ¿No es medio riesgoso, Tuni, digamos, liberar, decir vamos a liberar, porque va a salir mucha gente que de hecho ya se está viendo, ¿no? Uno viene por la Panamericana, por la autopista, durante esta semana ya se vieron más autos. ¿No será peligroso ya empezar a hablar de que se van a ir liberando muchas actividades? Que más gente venga en el auto por la Panamericana no da la impresión de ser peligroso. Ahora, que más gente venga en el subte, eso es un peligro. Entonces, supongo que una parte de la estrategia pasará por ver qué se hace con el transporte público exactamente, cómo no se lo recarga. Siempre les vengo contando de que, y Andrés conoce esto bastante mejor, que Noruega, que ha sido de los países más estrictos de Europa, tiene 140 muertos, creo, y Suecia, que está al lado, tiene 2.500. Entonces,
tiene la mitad de la población Noruega, pero digamos, le daría 300 contra 2.500. Hay 2.000 muertos de diferencia. Entonces, Noruega permite la apertura de comercios siempre que el trabajador no vaya en transporte público. Es decir, que el empleado no vaya en bicicleta, que es bastante habitual, vaya caminando, vaya en su auto, pero no en el transporte público. O sea, va a haber, estamos escribiendo. Y es un gran desafío, Raúl, porque la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en sus momentos pico o en sus horas pico tiene el doble de población, es decir, que entra tanta gente como la que vive, por lo que habrá que ser muy inteligentes para elaborar una estrategia que no sobrecargue. Bueno, escuchamos recién a los españoles, ¿no? Era interesante, por eso lo compartíamos. Tuni, de acuerdo a cada edad, un horario determinado. Bueno, después depende de cada uno saber que estás haciendo las cosas bien. Y me tomo del comentario de Tuni porque el virus viajó en avión de China a los diferentes lugares del mundo, un medio público de transporte, y en Nueva York, por ejemplo, se propagó a gran velocidad en el metro. Es decir, que los medios públicos de transporte son vitales en la estrategia. Sí, señor. Sí, señor. El subte es... El tren, en la Argentina el tren es el cuello de botella. El subte, porque el tren tiene un problema. Primero, no tenemos vagones. Entonces, ni tenemos las vías adecuadas, ni nada. Entonces, no podemos mejorar la frecuencia. En el subte hay la posibilidad de mejorar la frecuencia, pero es tanta la gente que viaja que ahí tenés que tener mucho cuidado. Yo esta semana posteé, la verdad, varias fotos en el subte que muestran cierto peligro ya en la cantidad de gente, y se calcula que en el subte está viajando más o menos el 4% de lo que viajaba antes de la pandemia. O sea, todo eso va a requerir estrategia, cuidado, mirar los números de fallecidos, de contagiados. Sí, pero lo que sí creo que también ustedes escucharon al presidente. El presidente dijo: tampoco podemos tener a la gente indefinidamente en su casa. Así que una salida tenemos que empezar a buscarle a esto, ¿no? Tuni, hablando de números, ¿no? Y cómo avanza esta pandemia, escuchaba a Nacho Levi de Garganta Poderosa y él hacía referencia, claro, un virus que ingresó por Ezeiza, ingresó en los que pueden viajar al exterior, ingresó por las clases más poderosas. Parece ser, Tuni, que en los barrios populares, en los barrios de emergencia, está avanzando de una forma más fuerte, ¿no? Y ahí tampoco nos estaría respetando, o no habría por lo menos controles en la cuarentena. De eso, ¿qué nos podés contar, Tuni? Desde ya que es como dice Nacho Levi, esto empezó en Ezeiza, empezó con los aviones, empezó en la clase media, empezó en los barrios mejores, ediliciamente hablando, de la ciudad de Buenos Aires. El tema de la cuarentena impidió que llegara al Gran Buenos Aires con mucha fuerza. Todavía es poco lo que ha llegado, pero empieza a llegar, y empieza a llegar a barrios populares. Hemos tenido la Villa 31, hemos tenido el barrio 31, tenemos 1114, empezamos a tener algunos casos en Quilmes. Efectivamente, este es uno de los temas, y ahí es para lo que nos estuvimos preparando, porque la verdad, nosotros tuvimos el primer caso el 3 de marzo, llevamos ya casi 2 meses. Bueno, en estos 2 meses nos estuvimos preparando. Por ejemplo, estuvimos preparando lugares a donde llevar personas que no necesitan ir a un hospital, pero que tampoco se pueden quedar en su casa donde viven 10 personas. Entonces, estamos preparando esos lugares,
tenemos preparados esos lugares, hay que ver cómo se reacciona ante todo eso, pero desde ya que uno de los factores que nos juegan en contra es que está llegando a barrios más populosos y con más peligro de aislamiento. Ayer, Tuni, el presidente fijó posición respecto de la polémica que se generó alrededor de las libertades a aquellos presos que podían obtenerla, porque el derecho así los asistía, y cuyas decisiones tomaron los jueces y que generó una legítima preocupación en un sector de la sociedad. Legítima, digo, preocupación, que ayer se transformó, potenciada, un poco por, entiendo, una campaña que se hizo a través de las redes sociales y a través de algunos medios en un cacerolazo que se dio por la tarde, que se vio reflejado, dicho sea de paso y a modo de comentario, no tiene que ver con lo que nos vas a contar seguramente vos ahora, pero esta mañana en vez de diarios teníamos portales. Y dos de esos portales hacían mucho hincapié en esa noticia, es decir, reflejaban por lo menos 9 u 8 títulos consecutivos con la noticia y sus derivaciones, y si bien entiendo que es una preocupación legítima, insisto, entiendo que es así, da la impresión que algunos sectores han potenciado este problema para transformarlo o intentar transformarlo en un problema político. Bueno, primero, digamos que el tema es un tema mundial. Andrés también puede hablar de esto con propiedad. La cantidad de personas que están mandando a las casas en todos los países, diría el 100% de los países, es muy fuerte. Qué sé yo, en España, por ejemplo, toda persona, lo que llaman presos de tercera categoría, que son más o menos unos 8.000, están todos en la casa. Cada país con su realidad, ¿no? Y con sus posibilidades también, Tuni, como la propia pandemia, ¿no? No es lo mismo Islandia. Digo que cada país está con la realidad de cómo encara la pandemia, el tema de los presos. No es lo mismo hablar de la Argentina que de Islandia, que es una isla y son 365.000 habitantes, o de Nueva Zelanda. Y en el tema de los presos es un tema global, como vos bien marcás, y cada país lo va tomando de forma diferente. Sí, pero es general. Tenés 3.500 en California, tenés 1.200, creo recordar, en Oklahoma. O sea, en cada país tenés, en Francia hoy tenés ya más de 6.000 en sus casas. Está muy extendido. ¿Y por qué es esto? Le agarró un ataque de humanidad a la Organización Mundial de la Salud. Básicamente es esto. Una cárcel es un lugar inadecuado para esta pandemia, porque porque están muchos juntos, porque utilizan todos los mismos cubiertos, porque están todos en cuchetas uno cerca de otro, y porque donde se enferma uno, hay una cárcel en Ohio donde hay 1.800 contagiados. Entonces se llama Marion la cárcel. Esos presos compiten con Guillermo Favale por un respirador. O sea, el preso que se contagia, ustedes saben que del total de contagiados, solamente un 20% realmente lo siente esta enfermedad, solo un 5% va al hospital y solo un 2% o un 3% requiere de terapia intensiva. Entonces, las camas que hay en terapia intensiva con respirador son limitadas. Si vos tenés una enorme pandemia en las cárceles, esa gente va a competir con Guillermo Favale por un respirador. Entonces dicen, los presos que no sean peligrosos, porque este es el punto, los presos que no sean peligrosos, los que tengan mucha edad y ya sea digamos en una edad de riesgo, las mujeres con hijos chiquitos, las mujeres embarazadas, que vayan a sus casas con una pulserita. En general este es
el criterio, que es un GPS, es como el GPS que tenemos en el auto, un GPS que dice a dónde está yendo la pulserita. Si se va de la casa, suena de inmediatamente una alarma. Bueno, lo concreto es que este proceso, que es mundial, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, busca descomprimir un lugar muy inadecuado, donde no entran en consideración ni los homicidas, ni los violadores, ni los, digamos, los que cometen delitos graves. Acá se ha utilizado muy política, en otros lugares también, muy políticamente, y bueno, es parte de la batalla política, me parece a mí, y provocó ayer un cacerolazo fuerte, sí. Esto generó, por supuesto, que un sector de la sociedad se enoje, porque en Argentina se tomó conocimiento de la liberación de un genocida, de un violador, de personas que habían sido verdaderamente peligrosas, como un secuestrador, por ejemplo. Pero para separar la paja del trigo, esto es un tema muy sensible. Es un tema muy serio, hay que abordarlo con esa seriedad. Hay que decir, porque se atacó en forma directa al Poder Ejecutivo, que Argentina es una república, que tiene una división de poderes y que la justicia está en manos de los jueces. Eso es lo primero que hay que decir. Que puede ingerir el Poder Ejecutivo Nacional dentro de la justicia solamente a través de un indulto, y el propio presidente ha dicho en varias ocasiones que él, como abogado y como presidente, no está a favor del indulto. Y más allá de las recomendaciones que se pueden hacer desde la política, o en este caso del Poder Ejecutivo, si es que existieron, siempre la decisión final está en manos de los jueces. Y la decisión de los presos que mandan a la casa y la peligrosidad de los jueces, de los presos que mandan a la casa, está en poder de los jueces. De hecho, eso es lo que ha sucedido, más allá del informe que pueda hacer el Servicio Penitenciario Federal, que también debemos decir no es vinculante. Es decir, yo te puedo decir, Juan Enrique es muy peligroso, no lo largues, y aunque el Servicio Penitenciario Federal diga eso, también es el juez el que en última instancia termina definiendo esa situación. Pero me parece que hay que separar tú ni bien la paja del trigo, porque la polémica, por supuesto que tiene asidero, cuando uno hace foco en la peligrosidad del delincuente que vuelve a su casa y si se lo puede controlar o no. Pero también me parece que en la confusión, a veces en la ignorancia y en la mala intención, se trata de responsabilizar a todo el mundo por una situación que, está claro, no es así. Hay una parte, por supuesto, que tiene que ver más bien con la política, gente que no le gusta el peronismo, gente que no le gusta el gobierno, etcétera, etcétera, y se manifiesta de distintas maneras y se producen, digamos, con choques políticos. Y junto con eso hay que decir que también hay jueces que hacen desastres y se equivocan. En mi modesta opinión, encima no soy juez. Por ejemplo, ponen en libertad a un hombre que está acusado de haber abusado de una chica, es a 30 cuadras donde vive, pero digamos vive relativamente cerca, estuvo muy pocos meses presos, 6 meses nada más preso, y da la impresión de que tiene 67 años, edad de riesgo, y el juez dijo, me parece que puede ir a la casa, y muchos objetan eso, como un violador o un abusador de una chica menor está en libertad. Digamos, por ahí yo, siendo juez, no le hubiera dado la libertad, pero no es la libertad, me equivoco, ¿no? Es la prisión domiciliaria. El caso de Esquel para mí es muy distinto. Es un secuestrador que secuestró, está preso desde 2002, es decir, 18 años de prisión. Y salió, y ya está cursando, él ya salía. En España, miren la decisión que tomaron. Todo preso que ya tenía salidas transitorias va para su casa. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, en el caso de Esquel, él ya salía de antes. Bueno, ahora le dieron la domiciliaria y lo agredieron cuando fue a la casa que tiene alquilada porque tiene una esposa embarazada. A mí eso, la verdad, me parece injusto lo que hicieron los vecinos.
pero desde ya que un juez puede no solo cometer errores, sino que además puede haber corrupción también. O sea, está bien que la población esté atenta. Ahora, acá hubo una liberación masiva de presos y de presos peligrosos y de presos por homicidio o por robo a mano armada. Eso está excluido de los fallos, ¿eh? El fallo dice específicamente quiénes son los excluidos. Están excluidos los violadores, están excluidos los que robaron a mano armada. O sea, es bastante... ¿Sabés a quién me da la impresión que está más orientado? Durante el macrismo hubo mucho detenido por lo que se llamó narcomenudeo, que es una zona entre los dealers y algunos consumidores. Entonces, para darles una idea, en el Servicio Penitenciario Federal hay 13.000 presos. De esos 13.000 presos, 5.800 están por narcomenudeo. Entonces, esos sí entran en consideración de si tienen la edad, si están enfermos, si están al final de la condena, si tienen condenas menores